vamos a empezar a platicar un poco de la primera obra que voy a poner. Normalmente, cualquier revolución, yo creo que prácticamente siempre tiene algo de violento. Si se fijan, después del barroco sigue el clásico, así de modo muy de grandes rasgos. Si lo hacemos un poco más sutil, están los hijos de Juan Sebastián Bach, que ya son bastante anticontrapunto, ya más bien son homófonos, una sola melodía, no varias melodías, no es esa arquitectura del barroco. Por otro lado, está el estilo galante de la escuela y de la corte de Mannheim, en donde hoy es Alemania, que básicamente su principal exponente es Canavich. Y es música muy agradable últimamente, a cierta hora, bueno, antes de la pandemia. Creo que saliendo más o menos como a las 10 de la mañana de algún desayuno, en el 94.5 resulta que daban música. ¿Cómo se las puedo describir? A lo mejor es una tontería. Que suena a Mozart, pero uno sabe que no es Mozart. Bellísima también. Ese tipo de armonía, de simpatía, de Mozart, miren, yo creo que el gran arte, y creo que es una virtud artística, la sencillez, y yo creo que es la más difícil. Y por eso en esa sencillez es mucho más difícil dar esas sutilezas. Entonces, eso es lo bello de este estilo. Pero el gran revolucionario entre el barroco y el clásico fue precisamente, su nombre me gusta, es Christoph Willibald von Gluck. Se me hace un personaje sumamente menospreciado al valor que tiene. Yo me atrevería a decir que, aunque no lo escucho mucho y menos últimamente, porque tiene algo muy macabro. Si lo oyen bien, se van a dar cuenta. Es de esos que mete la mano a las entrañas y nos hace así. Van a oír qué melodías. Eh, y él rompe con la escuela de la ópera barroca, porque también hay ópera barroca, que esa ópera barroca ya tenía ciertos vicios y casi se componía en serie. Entonces la gente prefirió ya dejar de escuchar. Bueno, él rompió y creó un nuevo estilo de ópera que llegó a ser súper exitoso en su vida. Miren, a mí me llamó la atención Gluck la primera vez, que no lo conocía. Eh, es muy cómico. Era un baile, pues si mal no recuerdo, a nivel de kindergarten, en un colegio cerca de la escuela. En esa época vivíamos en un club de golf y nos invitaron unos vecinos al festival de fin de, creo que de sexto de primaria o de preprimaria de una de sus hijas. Y bailaban, se pueden imaginar la calidad del baile, pero ponían obras de música clásica, de buena música, y escuché una melodía que nunca la había oído, y fue como amor a primer oído. Era ni más ni menos que el área muy famosa de Gluck, de su Orfeo y Eurídice, su obra más conocida es la que va. No sé si la llegan a reconocer así. Bueno, entonces, luego escuché mucha obra de Gluck, pero bueno, tiene sus otras dos óperas más famosas, inclusive ahora en el auditorio con cierta periodicidad las ponen en el Met. Las dos Ifigenias, en Táuride y en Áulide.
Bueno, que bueno, ahorita no vamos a hablar, es una leyenda maravillosa. Bueno, le llaman, bueno, cuando me aficioné después de oír básicamente esa área, confieso que ni siquiera la ópera completa. Cuando me aficioné, bueno, cuando leí el libro del que les he platicado tanto los grandes compositores, me llamó la atención de entrada que a Gluck le dedicaba un capítulo completo. Y este Gluck, como a cada uno de los compositores, le pone un sobrenombre. ¿Cómo le pone? El reformador de la ópera. Compuso más de 50 óperas. Las más famosas son la de la que hoy voy a poner la obertura, que se me hace de lo más conmovedor. Alceste, Orfeo, sus dos Ifigenias que les decía yo, y como compositor se desarrolló tardíamente, iba muy poco a poco. Su gran éxito, digamos, la gran obra revolucionaria, que es el Orfeo y Eurídice, lo hace cuando ya tiene 48 años, muy viejo para ese tiempo. Se dice que Orfeo fue espectacular y radicalmente nuevo. Tuvo un libretista, Raniero de Calzavigi, que viene equivaliendo un poco al Hugo von Hofmannsthal de Richard Strauss, su libretista, digamos, de cabecera, no únicos, o tampoco único, que yo recuerde, nada más compusieron 3 óperas, pero qué óperas, y yo creo que es obviamente la mejor mancuerna que ha habido en la historia de la música, que son Luca de Ponte con Mozart, que hacen ni más ni menos que empiezan con creo que es primero Cosi fan tutte, luego las bodas de Fígaro y luego la grandiosa Don Giovanni. Entonces, aquí, además, parece que tenían varias cosas en común los dos libretistas. Tanto Calzavigi como Luca de Ponte eran aventureros, viajeros, intrigantes, políticos, inescrupulosos y además amigos entre ellos. Yo creo que a eso hace una gente que vive así, pues debe de tener muy buen material para ser literato, ¿no? Bueno, además, igual que Händel fue muy cosmopolita, viajó mucho, estuvo de muy pequeño. Él nació en una zona occidental de Alemania, cerca del Rin, que en esa época, acuérdense, todavía era el Sacro Imperio Romano Germánico, y este era uno de los principados del oeste, yo creo que es el suroeste, el Alto Palatinado. Eh, entonces, viaja primero a Praga. Hay constancia de que estudió en la Universidad de Praga, pero no se sabe casualmente si fue música o qué. Después fue a estudiar tanto a Viena como en Milán con un compositor que lo he escuchado y es música de estos que hay muchísimos como post-barrocos italianos, ¿no? Este es Martini. Me refiero, por ejemplo, a Corelli, todos, mi papá le encantaban todos estos, básicamente compositores de conciertos para violín. Chamartín creo que le he oído conciertos para guitarra, inclusive. Bueno, luego estuvo en París, en Londres, donde fue buen amigo de Händel. No era, como les decía yo, muy experto ni le interesaba el contrapunto. Y luego siguió viajando por Hamburgo, Leipzig y Dresde, y acaba muriendo en Viena. Se casó con una mujer de padre rico, de un comerciante, y ya nunca volvió a tener problemas financieros en su vida. Era como muy bon vivant,
muy elegante. Inclusive eso le permitió ser tan independiente y tan revolucionario, muchos lo acusaban de arrogancia y necedad. ¿Cómo era la ópera hasta antes de Gluck? El gran libretista famosísimo Metastasio, y los cantantes ya hacían demasiadas piruetas vocales. Imagínense, mucho canto a capela sin ningún otro instrumento, mucho gorgorito. Imagínense, puras reinas de las noches, pero no tan buenas, no mozartianas. Entonces ya estaba empezando, ya era momento histórico de un cambio. Y este cambio lo da Händel. ¿Qué está pasando en el arte en esa época? Ya está el estilo galante que les platicaba yo de Mannheim, otro principado del imperio. Rousseau, en filosofía, ilustración, en estética está regresando el arte neoclásico, vuelven a gustar, se equipara el arte con armonía, con proporción elegante, yo diría con muy buena armonía, que diciéndolo en palabras más fáciles, que nos acaricie el oído, no como la música del siglo XX que nos irrita, son Shostakovich. Entonces, ¿qué ideales toma? Bueno, desecha el barroco, toma ideales clásicos de pureza, sencillez, equilibrio y economía. Economía en el sentido de que no necesita muchos adornos para lograr el sentido artístico. Bueno, elimina, fíjense qué interesante, el área de capo. El área de capo equivalía en una ópera barroca a lo que equivale una cadenza en un concierto para algún instrumento. La parte en donde ya cantaban solos e improvisaban. Pues a veces hacían el ridículo, la verdad, llegó a ser ya como muy, casi de arte se estaba volviendo circo. Él hace las áreas más breves. Esto es bien interesante. Sí incrementa los recitativos porque le da importancia a la historia. Pero a diferencia de los recitativos o los solos de antes, él les da un acompañamiento con mucha armonía, no solo con un instrumento, no con un bajo continuo, sino ya con una buena instrumentación. Es despojado de lo superfluo. Muere, bueno, no he dicho sus fechas. Nace, a ver qué les dice la fecha, 1714. Quiere decir que todavía vive Bach, que todavía no nace Mozart. Entonces, claramente es ese puente del barroco al clásico, inclusive desde el punto de vista cronológico. Ahora, en cuanto a sentido, les decía yo, a mí me parece, y les digo que lo oigo poco porque me parece casi doloroso, es como con mucho claroscuro. Bellísimo, de ese que la belleza duele, ¿no? Es un claro ejemplo y considero que es uno de los grandísimos subestimados de la música. Vamos a irlo viendo más a fondo en otras clases. Hoy nomás tengo la obertura de Alceste. Yo creo que es quizá lo que yo más he escuchado de él porque me encanta. Va a ser con la ópera, no vi los intérpretes, no decía en YouTube, del Teatro La Fenice, que les puse que está en Nápoles, creo que me equivoqué, creo que está, inclusive yo lo conozco, en Palermo, la capital de Sicilia. El San Carlos, el de Nápoles, una disculpa.
Bueno, no sé qué les haya parecido, a mí me encantó tanto la versión como estas óperas europeas modernas. Yo nada más recuerdo haber ido en Europa a 2 funciones, las 2 en el Teatro de la Bastilla en París. Una vez me tocó, la primera vez, que fue una maravilla, Lulú de Alban Berg. Y luego nos fuimos a un bar que era de música clásica, es el único bar de música clásica que yo conozco en el mundo, en París. Estaba yo feliz, creo que era la semana de Schumann, entonces llegamos y una delicia. Bueno, el caso es que fue Lulú de Alban Berg y otra vez la flauta mágica, bastante dos, tres la flauta mágica, con toda honestidad, pero la Lulú de Alban Berg maravillosa. La más famosa es la de Zurich hoy en día, pero no la conozco. Debe de ser muy, muy buena. Entonces, no sé si me estaban dando inclusive ganas de quedarme en la ópera. Qué bellísima escenografía, no sé si lo comparten. Porque además no, hay veces que, bueno, lo del Metropolitan a veces me parece un poco hollywoodesco, como me acuerdo ¿qué fue? Un Rigoletto en tiempos modernos y todo, no me encantó. Estas son muy buenas, son más abstractas, eh, menos show y más arte, digamos, me parece. Eso es muy de gustos, ¿no? Y la versión que yo conocía de esta obertura, había pocas en YouTube. Esta me gustó mucho. Hay una inclusive de una orquesta como juvenil de Las Vegas que dentro de los errores de los jóvenes tiene partes muy rescatables por lo mismo, suena como con menos barniz, menos pulida y a lo mejor como muy auténtica también si quieren escuchar. Y a ver si pronto en 2 o 3 sesiones oímos alguna ópera, probablemente el Orfeo y Eurídice de Gluck. Y ya les platicaré en esa ocasión más de la vida de Gluck.